Hoy abrimos nuestra serie Astrología Política con un personaje extraordinario, Andrés Manuel López Obrador. En el video de campaña presenté un comentario que hizo, por supuesto, mucho ruido y fue este. Él determinó una fuente de ingresos para el país desconocida hasta el día de hoy. ¿Cuáles? Todos los beneficios de la cúpula. En teoría, se los quitas y juntas una pelota de dinero. Y tal vez uno de los ingresos más fuertes del país estén metidos ahí. Ahora bien, ¿eso se puede? Yo creo que sí. Estoy convencido de que se puede. El problema no está en quitarles la pelota. Esto se refiere a que Andrés Manuel había dicho que iba a generar quién sabe cuánto plan, con quién sabe cuánto ingreso, pero no se veían las fuentes, nadie las veía. Curiosamente, él durante su campaña solo tomó una sola palabra: corrupción. Y realmente nadie tenía idea de qué era eso. Es más, creo que ni él, ni tampoco nosotros, ni nadie veía lo que significa todo esto. Pero vamos a ver lo siguiente. Para poder hacer un análisis astrológico de un sexenio, se debe de tomar la fecha y hora en que el candidato se convierte en presidente. Es decir, la toma simbólica de la banda presidencial. Esta es la fecha y hora donde Andrés Manuel tomó la banda. Bien, vamos a ir por partes. Lo primero es analizar al Sol. El Sol en Sagitario, que además así lo toman todos los presidentes, es tomar el rumbo del guía, de la persona que va a representar a México durante mucho tiempo. Andrés Manuel le tocó esta vez representarlo con Júpiter en Sagitario. El planeta natal magnifica todo el impacto del presidente y esta vez lo toma en la casa 10, que es justamente la de la política, la del presidente. Vamos a explicar el paso a paso de lo que se ha hecho en 2 meses, porque esto es muy interesante. Desde Sagitario se tiene que presentar una visión moral. Por moral significa que debe de ser un candidato, sea con antecedentes limpios, sea con una visión clara, sea alguien magnánimo. Y todo esto lo ha representado bastante bien. Independientemente o no de su pasado, de sus recursos, de lo que él tenga, se ha presentado con una estrategia muy sencilla que ya no se acostumbra en ningún país, pero muy efectiva. ¿Cuál ha sido? Desde el primer día sale a dar un discurso a la prensa, pero no es propiamente un discurso, sino es como una especie de blog, de postear frente a la prensa lo que va pasando en el día a día, continuamente. Y lo va haciendo con los personajes de la política que toman las decisiones y que quedan encargados de las decisiones, así como intelectuales, otro tipo de personas. Esto por primera vez en el país del México moderno aparece. Y es que recordemos que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, él era solo un títere del sistema. Entonces aparecía en los diferentes medios dando la cara, pero sin salirse del discurso, porque no podía romper el discurso. Apenas rompió el discurso se equivocaba. Aquí no. Aquí todos los días se da parte de lo que ocurre, pero no es un discurso plano, sino está lleno de preguntas de reporteros y de medios públicos que van a representar o que representan el sentir de la gente. Entonces es como si se metiera a las fauces de león, todo el tiempo dejando rastro con la respectiva gente de qué es lo que se va haciendo. Esto es por el Sol Júpiter.
está presentando una estrategia de comunicación extraordinaria que le está dando una imagen genial, porque no hay otra palabra de decirlo. Ahora bien, pasemos al meollo del asunto. Saturno está en el punto de la casa 11, es decir, y en Capricornio. Aquí la base del sexenio la establece de austeridad y de entrada también de guardarse los secretos de la podredumbre del pasado. Hasta ahora no se ha abierto, puede ser que se abra después, puede ser que no, pero por ahora la política ha sido no ventilar a los personajes más altos, a las cabezas más podridas, sino hacer un corte desde cero, encargarse de lo podrido sin todavía meterse a los personajes. Entre esos logros ha estado prácticamente el impensable desde el principio. Ese es reducir los sueldos de los funcionarios más altos a su mismo sueldo, que es un sueldo para México alto, pero muy por debajo de lo que se estimaba en casi toda la política nacional para los mandatarios. Entonces, de esta forma se ahorra en presupuesto demasiado porque se corta muchos excesos que no se corresponden a la realidad del país. Entonces, eso permite ponerle un techo a la cúpula. Segundo, se pone de ley muchas reformas para la parte de corrupción. Y esto garantiza de entrada la promesa que hizo. Se acabó la corrupción desde ley y desde el origen. Así es como comienza su primer día, habiendo trabajado con el poder que le dio el pueblo meses antes. Durante este periodo, se establece el desmembramiento del aeropuerto aparente, que no sé si se va a continuar o no, están todavía en esa parte, pero algo es cierto, se ventila cómo en ese aeropuerto había muchos negocios que eran sucios, que iban a manejarse en red con los terrenos, con las ventajas, con dinero de la gente y todo lo demás, absorbiendo una deuda grande y enfrentándose a la opinión pública con ello. Aparentemente no fue la mejor decisión para muchos en su momento, pero en la práctica lo que estaba ganando era un aeropuerto cotizado y vendido a un precio estratosférico que le iba a costar prácticamente todo el sexenio en cuanto a resultados. Entonces se lo quita y se quita una carga bestial, lo cual también resulta una primera estrategia espectacular. Vamos a la tercera acción de gobierno pesada y esa empieza en enero. En enero se enfrenta a la parte tal vez más corrupta del país y eso se llama Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos aparece con un problema de corrupción donde es como si se hubiera partido en varias filiales y todas ilegales, donde hubiera un cártel de petróleo en el cual se encargan de robar el petróleo del gobierno para revenderlo a empresas limpiando dinero. Una industria que nadie podía haberse metido y solo el gobierno tiene la autoridad para hacerlo. Pero durante 3 sexenios anteriores, que fue donde se genera el problema, nadie lo hizo. Toda esta estrategia se ve a través de astrología con Plutón en Capricornio. Plutón en Capricornio en casa 12. Ahí radica el fondo de la corrupción. Y el fondo de la corrupción, por estar en 12, es un tema que se tiene que ir hablando también visto y manejado por él de una manera muy táctica. Y vamos a ver por qué es tan extraordinario el manejo que ha hecho, como además extraordinario es la forma que está actuando. Y esto lo digo abiertamente, a mí me parece un crack, un estratega impresionante. Como presidente, él tiene que cumplir con varios flancos. El primero, los recursos, que los está extrayendo de la corrupción. Eso está cerrando ductos y está entendiendo el problema. El segundo, las cabezas de todo ello.
Ahí están nombres muy fuertes, como pueden ser expresidentes, como pueden ser funcionarios del más alto nivel y como puede ser incluso la misma gente de la opinión pública. Entonces, se encarga del problema más establece los nombres a discreción aún. Y esto es una cosa extraordinaria, porque además de eso tiene que cuidar su reputación con el pueblo humilde, y el pueblo humilde curiosamente también está involucrado en la parte de corrupción, pero está involucrado como carne de cañón. Esa es la carne de cañón de la mejor corrupción, que siempre mediáticamente te va a involucrar como el cruel, el malo, el despiadado, en fin. Al pueblo lo consiente, a las cabezas las oculta, a los personajes o a los funcionarios negocia, y al problema lo está atacando de una manera profunda. Eso significa un manejo acerca de 4 o 5 pistas diferente, extraordinario. Y eso está haciendo que más allá de crecer como país, nos estamos dando cuenta de una realidad que apesta. Y regreso otra vez al ascendente conjunto a Lilith en Acuario. Toma un ascendente en conjunción exacta con Lilith en Acuario a 13 grados. ¿Qué representa Lilith en Acuario en 13 grados? Representa toda la parte más podrida de los grupos. Y esto es exactamente lo que escogió Andrés Manuel desde campaña hasta estos primeros 2 meses de mandato que ya tiene acumulados. Ejemplo, nos damos cuenta que hay autoridades del más alto nivel metidos ahí. Nos damos cuenta que la gente del más bajo estrato está metida en situaciones de delincuencia. Nos damos cuenta de la pobreza, pero nos damos cuenta que el mayor rubro de dinero se está desperdiciando con gente de mando medio que protege corrupción. Entonces, todo el país está involucrado en robarse a sí mismo. Y este fenómeno tan extraordinario no se puede si no hubiese un verdadero líder atrás. En sexenios anteriores se ha tratado de hacer muchas medidas y muchas cosas. Pero ¿cuál es la diferencia? En todos llega gente advenediza, metiéndose a la corrupción y participando de ella. Aquí por primera vez tenemos un personaje con una vida y una trayectoria en política, agarrando los puntos medulares y creando cero roce o el menor roce posible en todas las puntas que pueden enterrar su proyecto de gobierno. Puede ser que esto esté bien o esté mal. Puede ser que lo haga bien o lo haga mal. Puede ser que lo podría hacer mejor o peor. Pero en México, hace muchísimas décadas, no teníamos un líder que tuviera un plan, que tuviera una acción, que diera la cara todos los días, que involucrara a la gente todos los días y estuviera radicando el cambio desde adentro, desde donde más se chupan todos los recursos del país, el gobierno. Así es que, ¿qué pinta hacia adelante? La astrología no sirve para predecir, sirve para dirigir y para mirar el cambio. Entonces estaremos al pendiente en esta serie que se ha vuelto extraordinaria gracias a un personaje extraordinario que lo estamos viviendo en México, y ese personaje está haciendo las medidas adecuadas hasta el día de hoy. 2 meses apenas de gobierno, faltan 6 años, pero al día de hoy lo está haciendo con una inteligencia de primer mundo. Vamos a ver qué ocurre. Yo soy Skanda, el maestro del tiempo. Bye.
Mm.